Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Si quieres colaborar con el canal y quieres que sigamos creciendo, puedes seguir ayudándonos bajo las maneras y las formas que te explico aquí debajo, en la descripción del video. Pues bien, hoy quiero que reflexionemos sobre el ser y el sentir de ser protestante y el peligro que eso conlleva. Y lo vamos a hacer, entrando a fondo en la vida de una de las mayores místicas que ha dado la Iglesia en el siglo XX. Natuzza Evolo, una mística italiana que tengo que reconocer que en mis primeros años de conversión pude leer un libro del sacerdote peruano, el padre Ángel Peña, un pequeño librito de esta mística y del cual me quedé impresionadísimo. Una mujer de lo más normal, de un pueblecito de Italia, allí por la zona de Calabria, al sur de Italia. Si vemos un mapa, pues te puedes hacer la idea que esa localidad estaría en el tacón de Italia. Es una forma de bota, ¿verdad? Pues en el talón. Pues una vida con todos los fenómenos místicos que te puedas imaginar. Incluso se contaba de que Natuzza se encontraba en bilocación, incluso con Padre Pío de Pietrelcina. Fíjate de qué nivel estamos hablando. Y Natuzza era una mujer, como he dicho, más normal que todas las cosas, casada, con hijos, ama de casa, porque muchas personas dirán, yo no soy religioso ni religiosa, no vivo en un monasterio, lo tengo muy complicado para llegar a la santidad, ¿verdad? Pues este es un claro ejemplo en el cual el Señor, como dice en la Sagrada Escritura, no hace acepción de personas. Podemos vivir la santidad en aquel estado, en el que el Señor nos quiera tener. Si tú eres un papá de familia, pues puedes ser santo, incluso místico, ¿verdad? Y no vas a ser menos santo que un santo que haya vestido un hábito y que haya estado toda su vida, en un monasterio, ¿no? Pues Natuzza era el nombre por el cual, la conocía todo el mundo, pero su nombre de pila era Fortunata Evolo, o Natuzza Evolo, la cual, nació en el año 1924 en Mileto, en Italia, y falleció un 1 de noviembre del año 2009. Ella tenía, muchísimas experiencias místicas durante toda su vida. Todas esas experiencias le estuvo acompañando durante toda su vida. Y todo eso, ha hecho que la Iglesia Católica, se ponga a estudiar todo eso para ver si ella puede ser canonizada y beatificada, ¿verdad? En el año 1944, Natuzza contó una de sus visiones y en esa visión, desde el cielo se pedía construir una casa grande, según decía ella, para aliviar a los jóvenes, a los ancianos y a todos los necesitados, así como también construir una gran iglesia que al final se llamaría el Inmaculado Corazón de María, Refugio de las Almas.
43 años después, en el año 87, un 13 de mayo, con el obispo de Mileto, Domenico Tarcisio Cortese, acordaron la creación de una asociación que luego se convirtió en una fundación que llevaría ese nombre y que tenía pues como objetivo la realización de ese trabajo. También está abierta la causa de beatificación y canonización que la Iglesia pues inició en el año 2019, bajo la cual pues en la actualidad se le considera pues una sierva de Dios. Natuzza Ébolo fue la mayor de una familia extremadamente pobre o modesta. Por eso digo, podemos venir de una familia modesta, ser padres, madres de familia, ¿verdad? Y podemos llegar a la santidad. El Señor no hace acepción de personas. Incluso, fíjate si eran pobres, que incluso la mamá de ella tuvo que ejercer el oficio más antiguo del mundo para poder alimentar a sus hijos. El papá, pues, también tuvo que emigrar y se vio obligado a emigrar para buscar trabajo en Argentina. Pues os cuento todo eso para que tengáis una ligera idea de Natuzza, ¿verdad? Pero lo importante, aparte de la vida de esta sierva de Dios, pues quiero pues contaros una experiencia preciosa en el cual nos daremos cuenta, como he dicho antes, pues del peligro que es ser protestante. Es un peligro. Es un peligro. Yo no me la jugaría. Yo personalmente, ¿verdad? Una vez que ya has alcanzado a saber dónde está la verdad y quieres abrazarla y quieres vivirla, jamás daría un paso atrás para ser de nuevo protestante. Jamás. Pues bien, a principios del año 1948, un falso apóstol protestante quiso ganarse a Natuzza para su propia causa. Ese señor se llamaba Basilio Roncaccia y había fundado en Roma la misión divina. Este señor protestante decía tener revelaciones divinas y decía tener el don de sanación, y en una ocasión publicó una carta pública en una revista semanal anticlerical llamada Don Basilio. Una semana más tarde, el 13 de febrero del año 1948, Natuzza le contestó en una revista católica llamada Il Ribarbaro, en la que le decía lo siguiente: Señor Basilio, me he quedado sorprendida de que en su carta diga haber recibido una carta mía, lo cual es mentira. Me habla de curaciones milagrosas y no sabe que solamente Jesús y los santos han obrado milagros. Usted quiere volver al cristianismo primitivo, pero debe estar atento, porque el diablo puede obrar milagros para llevarnos al engaño y quiere nuestra alma. Un apóstol de su grupo, muerto en Mileto, me ha hablado. O sea, un difunto protestante que se encontraba en el purgatorio, y ese mismo alma dijo que tenía que estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos por haber sido vuestro apóstol. O sea, Natuzza le echaba en cara a ese señor
que ese alma tenía que estar ahora hasta el final de los tiempos en el purgatorio por el simple hecho de haber sido apóstol o falso apóstol de ese señor protestante. Y sigue diciendo Natuzza: atento, pues, si no se convierte y no se somete a la obediencia de la Iglesia, se arrepentirá amargamente. Soy un alma que lo quiere bien y deseo su salvación. Un alma que conoce la verdad y conoce el otro mundo, y que le exhorta a dejar su lucha contra la Iglesia y a cambiar de vida para que un día pueda gozar de la felicidad eterna. Sea alabado Jesucristo. Roncaccia no se arrepintió y en el año 1952 salió un artículo en el Observatore Romano poniendo en alerta a los católicos sobre ese movimiento herético. Ese artículo del Observatore Romano ponía en alerta a todos los católicos para que no cayeran en esta herejía, en esa falsa iglesia, y que estuvieran a las órdenes de este falso apóstol protestante. Fíjate, un alma del purgatorio se presenta ante Natuzza diciéndole que él formó parte de ese movimiento herético, una iglesia falsa, que decía hacer milagros, sanaciones, y todo eso era una completa mentira. Y fíjate lo que le dice esta sierva de Dios: deje de perseguir a la iglesia, si no su final será muy amargo. Yo entiendo que tú seas protestante, que tú quieras vivir tu fe, quizás no conociste otra cosa y no eres culpable de ello. Los protestantes actuales no son culpables de que la iglesia se dividiera, pero sí podrían ser culpables de no buscar la verdad con sinceridad y con ahínco. Pero me refiero a esas personas protestantes que salen por aquí, por las redes sociales, por aquí, por YouTube y todo esto, y dicen disparates de los sacerdotes, de los papas, de la iglesia, inventan datos que no son reales, son falsos, tergiversan la historia. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos dicen que aman al Señor. Amas al Señor y persigues a su iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Qué le dijo el Señor a Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿No? Le preguntó. ¿Cómo que te persigo, Señor? Cada vez que hablas mal, cada vez que injurias a uno de mis ministros, al Papa, a la doctrina de la Iglesia, entonces me estás persiguiendo. ¿Y qué ocurre con eso? Se compromete nuestra salvación. Aquí tenemos una muestra de ello. No podemos decir amar a Dios y perseguir a su iglesia. Para mí es una completa incongruencia. Totalmente. Totalmente. Al igual que el protestante de hoy, Natuzza le dijo a este falso apóstol: usted quiere volver al cristianismo primitivo, pero debe estar atento porque el mismo diablo puede obrar milagros para llevarnos al engaño. Así es. Y eso está registrado en las Sagradas Escrituras, en el cual decía San Pablo en Romanos que Dios envía un falso poder para que se hagan milagros, y los que no creyeron en la verdad sean engañados. O sea, Dios también nos pone a prueba en eso.
para que el fiel sepa también discernir y conocer qué poder viene de Dios y qué poder viene del diablo. Hay brujos que con el poder del diablo, pues, hacen milagros. En una ocasión, hace ya bastante, un protestante me dijo: el diablo no hace milagros. Entonces, tenemos un problema. No sé si recordarán cuando Moisés se presentó ante el faraón. Y Moisés tenía miedo porque el faraón tenía poder. Incluso el faraón pues podía convertir pues una especie como de bastón, ¿no? Y diferentes cosas en serpientes. En el cayado, ¿no? El cayado pues lo tiraba al suelo y se convertía inmediatamente en una serpiente. Pero Dios le dio también un poder a Moisés para que hiciera lo mismo. Y la serpiente de Moisés se tragara a esa serpiente. O sea, podemos ver el poder de Dios en Moisés y el poder del demonio en manos del faraón, enemigo de Dios. Por supuesto, ganó Dios. El diablo jamás tendrá el poder que tiene Dios. Pero pudimos ver cómo el poder de Dios actuaba contra el poder de las tinieblas. Moisés actuaba con el poder y la autoridad de Dios y Faraón con el poder de Satanás. ¿Y qué hacen hoy los mismos protestantes? Se inventan milagros, porque luego cuando ocurre un milagro ni se estudia, ni hay una comisión médica que pueda verificar si lo que ocurrió fue cierto o no fue cierto. ¿Y para qué hacen eso? Para engañar. Para engañar. Y solamente ese falso apóstol tenía bajo sus órdenes a otro apóstol y ese señor estará hasta el final de los tiempos en el purgatorio. Seguro por misericordia de Dios, ese alma no se ha perdido. Una persona que seguramente en vida perseguiría a la Iglesia, calumniaría al Papa, a los sacramentos, a María, a los santos, a la autoridad de la Iglesia, al Papa. Y por pura misericordia de Dios, ese alma no se ha perdido y tendrá que esperar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. En ti queda el arrepentirte y someterte a la autoridad de la Iglesia, tal como le dijo Natuzza a ese falso apóstol. Incluso yo creo que ese movimiento herético pues tendría el movimiento herético llamado Misión Divina, fíjate. Ese movimiento herético tendría que haber tenido muchísima aceptación entre los creyentes porque, imagínate, en el año 1952 el Observatorio Romano tuvo que emitir un comunicado, escribió un artículo poniendo en alerta a los creyentes católicos sobre ese movimiento herético. Cosa que hoy no pasaría, ¿verdad? Hoy es muy complicado, ¿no?, que se haga un comunicado y digan, por ejemplo, pues mira, no seáis pentecostales porque es un movimiento herético, no seáis testigos de Jehová porque pasa esto, no seáis mormones porque es lo otro, no seáis unicitarios, adventistas. Hoy, bajo ese prisma de libertad religiosa, pues cualquier enseñanza vale. Normalizamos el error. Hemos caído también en una especie como de buenismo, ¿no? Sí, todo vale. ¿Tú crees? ¿Tú eres católico, no? Sí. Da igual, yo soy adventista y aunque no creo igual que tú, me debes de respetar. Y es lógico, ¿no? Tenemos que respetar. Pero bajo ese clima de respeto,
también debe de existir un celo por la verdad. Y estamos llamados a proclamar el Evangelio y a llevar el Evangelio a todos los pueblos. Esa es la misión de la Iglesia. Que se estará haciendo mejor o se estará haciendo peor. Pero esa es la misión que le dio Cristo a sus apóstoles y durante 2000 años la Iglesia es lo que ha hecho. Pues bien, estén alertas para que no sean engañados por ningún tipo de secta protestante ni de cualquier otra religión, ya sea Islam, el hinduismo, budismo o incluso el ocultismo o la nueva era. Así que fortalezcanse en la fe. Aquí lo tienes todo. En la iglesia no te falta absolutamente nada. Dios te guarde, Dios te bendiga.